Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Si eres de los amantes del chocolate Prestigio, que es un chocolate relleno de una riquísima crema de coco, este pastel te va a encantar. Además, es súper fácil de hacer y no te llevará mucho tiempo. Te aseguro que este pastel queda rico, riquísimo. Yo soy Natacha Rico y te invito a que te quedes conmigo hasta el final porque esta receta te va a encantar. Y para realizarlo vamos a preparar primero una deliciosa crema de coco, la cual en este caso la vamos a hacer sin leche condensada. Así que vamos a colocar en un bol o en el vaso de la licuadora 150 gramos de azúcar blanca común, 80 gramos de leche de vaca en polvo, y 40 gramos de fécula de maíz, también conocida como maicena. Y mezclamos estos ingredientes secos para evitar grumos. Y ahora vamos a añadir 375 mililitros de leche líquida de coco. Y si no tienes leche de coco, también puedes utilizar leche de vaca. Todo esto lo licuamos bien hasta que se haya integrado. Y ahora vertemos esta mezcla en una olla y le añadimos también 90 gramos de coco rallado. Ahora llevamos esta mezcla a fuego medio sin parar de revolver. Cuando comience a espesar, cocina la mezcla por 2 minutos más, pero sigue revolviendo. Ahora incorporamos 40 gramos de mantequilla, que puede ser con o sin sal. Yo siempre utilizo mantequilla con sal aquí en Argentina. Y en este punto también es bueno incorporar una cucharadita de esencia de vainilla. Y vamos a dejar reposando esta crema mientras preparamos la mezcla del bizcocho de chocolate y la vamos a conservar tapada con film a piel. Para realizar la mezcla de la torta tampoco vamos a utilizar una batidora, así que vamos a colocar en un bol 2 huevos medianos, 100 mililitros de aceite neutro, que sería un aceite de cocina que no tenga olor ni sabor. Agregamos 345 gramos de azúcar blanca común, media cucharada de esencia de vainilla y media cucharadita de sal. Y mezclamos hasta integrar un poco los ingredientes. Aparte vamos a tomar 125 mililitros de leche líquida de vaca tibia y le vamos a añadir media cucharada de vinagre de alcohol, que es el vinagre común de cocina. Si no tienes vinagre puedes sustituirlo por jugo de limón. Y al mezclar estos ingredientes obtendremos un buttermilk, que es fundamental para aportar sabor y humedad a nuestra torta. Y este buttermilk lo incorporamos al resto de los ingredientes y mezclamos una vez más. Ahora vamos a integrar los ingredientes secos, que son 50 gramos de cacao amargo sin azúcar, 300 gramos de harina de trigo leudante y un cuarto de cucharadita de bicarbonato de sodio. En caso de no tener harina de trigo leudante, puedes sustituirla por harina de trigo de baja fuerza, es decir 4.0, o harina de trigo de todo uso, más 10 gramos de polvo para hornear. Y estos ingredientes secos los vamos a tamizar e incorporar en 2 o 3 partes y lo vamos a intercalar con 125 mililitros de café caliente. Y como se fijan, olvidé colocar la mitad del café caliente a la mezcla que tocaba ahora. En cambio, lo que hice fue agregar los ingredientes secos. Pero bueno, no pasa nada. Continuamos con la receta y agregamos todo el café al final. Y ahora sí ya tenemos la mezcla lista y esta la vamos a hornear en un molde de 25 centímetros de diámetro que tiene un agujero en el centro. Este molde debe estar previamente engrasado con mantequilla o manteca vegetal y enharinado. Y voy a agregar al molde 3/4 partes de la mezcla de chocolate. Y con una manga o una cucharilla vamos a agregar el relleno de coco que preparamos. Y no hay problema si esta crema aún se encuentra tibia. Ahora vamos a agregar el resto de la mezcla de chocolate procurando tapar toda la crema de coco. Finalmente llevamos nuestro molde a un horno precalentado a 180 grados centígrados por 45 minutos aproximadamente, o hasta que al introducir un palillo este salga seco. Una vez que la torta salga del horno, la dejaremos enfriar en el molde por 20 minutos aproximadamente
y luego desmoldamos. Y para que esta torta quede aún mejor, vamos a preparar rápidamente un riquísimo ganache de chocolate semi amargo. Así que vamos a tomar 120 gramos de chocolate semi amargo, que puede ser también chocolate de taza, y le vamos a agregar 120 gramos de crema de leche, también conocida como nata para montar o crema para batir, que debe estar caliente. Y lo vas a dejar reposando por un minuto. Luego comenzaremos a batir y notarás que el chocolate está bien derretido. Ahora solo queda mezclar hasta integrar la crema con el chocolate y lograr esta emulsión perfecta. En caso de que aún quede chocolate sin derretir, puedes calentar este ganache a baño María o en el microondas. Y una vez que la torta esté a temperatura ambiente, le vamos a volcar esta crema de chocolate. Y no sé ustedes, pero aunque no hemos cortado la torta, esto ya se ve que va a estar súper bueno. Y por supuesto que ahora la vamos a cortar porque lo mejor está dentro. Y espero que se animen a realizar esta increíble receta porque les aseguro que con lo fácil que es de preparar y el resultado tan riquísimo van a querer hacerla muchas veces. Y si este video te gustó, no olvides que puedes apoyarme comentando, compartiendo y regalándome un like. Y si no te has suscrito al canal, no dudes en hacerlo simplemente dándole clic al botón rojo que dice suscribirse. Recuerda que es totalmente gratis y de manera anónima. Ahora me despido, hasta una próxima oportunidad.